¿Alguna vez te has detenido a pensar en los nombres que escuchabas de niño cuando visitabas a tu familia en el pueblo? Nombres que venían cargados de incienso, de misas dominicales y de esa fe silenciosa que lo atravesaba todo. Hoy vamos a recorrer juntos 15 nombres femeninos que alguna vez fueron el latido de este país. Nombres que vivían en las cocinas, en los lavaderos, en las procesiones y en los patios de tierra de un México que ya no existe, pero que todavía podemos sentir si cerramos los ojos y escuchamos bien. Quédate hasta el final, porque el último nombre de esta lista es tan poco conocido, que casi parece un secreto guardado en los archivos de alguna parroquia olvidada. Número 15. Refugio. Pocas palabras dicen tanto en tan pocas sílabas. Refugio, o simplemente cuca para la familia, era uno de los nombres más frecuentes en el México de los años 30, 40 y 50. Su raíz está en una devoción mariana muy específica. Nuestra Señora del Refugio, advocación que echó raíces profundas en el Bajío, especialmente en Guanajuato y Zacatecas, desde los tiempos coloniales. La imagen de esa Virgen representaba exactamente lo que su nombre prometía: un lugar seguro en medio de la tormenta. Y en un país que había vivido revoluciones, epidemias y hambrunas, ese concepto de amparo divino era más necesario que el agua. Cuando una familia humilde bautizaba a su hija con ese nombre, no era un capricho ni una moda. Era una deuda de gratitud con la Virgen que los había acompañado en algún momento de oscuridad. En las actas de nacimiento del Distrito Federal de los años 40, Refugio figuraba entre los 10 nombres más registrados para niñas. En cualquier escuela primaria de las colonias populares de aquella época, había varias que respondían al mismo nombre. Las maestras las diferenciaban con algún rasgo: la Refugio de cabello liso, la Refugio de la primera banca, la Refugio que vivía frente a la panadería. Esas niñas crecieron sabiendo que su nombre era una promesa entre sus padres y el cielo. Aprendieron a rezar antes de leer, a cuidar a sus hermanos menores antes de pensar en ellas memes, y a encontrar en la fe una fortaleza que ninguna escuela podía enseñar. Hoy, los registros del Registro Nacional de Población indican que apenas 5 niñas al año en todo el país reciben ese nombre. Refugio no desapareció porque perdiera su belleza, sino porque un país que cambió de ritmo también cambió su manera de nombrar a sus hijas. Número 14. Socorro. Si el nombre anterior hablaba de protección, este hablaba de acción inmediata. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro era la imagen de una virgen siempre lista para intervenir. Y las mujeres que llevaban ese nombre parecían haberlo tomado como manual de vida. En los barrios de Michoacán, Jalisco y el Estado de México, Doña Socorro era una figura conocida en cada cuadra. Era quien prestaba la olla grande cuando había boda, quien acompañaba a velar difuntos aunque no conociera a la familia, quien dejaba un plato de comida en la puerta del vecino que había perdido el trabajo. El nombre aparece en anuarios escolares, en actas de comunidades rurales y en los primeros padrones del registro civil de muchos municipios del centro del país. Las mujeres que lo llevaron molieron maíz en metate, lavaron ropa en lavaderos comunitarios y vendieron en mercados desde antes del amanecer. Eran el sostén invisible de una economía doméstica que no aparecía en ningún libro, pero sin la cual todo habría colapsado. En las festividades patronales eran ellas quienes organizaban, quienes cocinaban en cazuelas de barro, y quienes enseñaban a las más jóvenes los pasos de las danzas regionales. A partir de los años 90, el nombre empezó a ceder terreno. Los padres jóvenes buscaban nombres que sonaran distintos, más internacionales. Socorro comenzó a vivir solamente en los registros del pasado. Número 13. Concepción. Concha, Conchita, Conce. Estas variantes de un mismo nombre llenaron el siglo mexicano de presencias inconfundibles. Concepción venía del dogma más importante del calendario mariano, la Inmaculada Concepción de María, y ese origen tan central dentro del catolicismo le dio al nombre una presencia transversal en todas las clases sociales.
Lo llevaban por igual la maestra rural que enseñaba a leer con un pizarrón de madera y la empleada doméstica que cuidaba a los hijos de la familia de clase media. En los padrones parroquiales del siglo XIX y en los primeros registros civiles del XX, Concepción aparece con una frecuencia que asombra. En los mercados todos sabían quién era Concha, la marchante de verduras, la señora de las frutas de temporada, la que te vendía los chiles secos y de paso te regalaba un pedazo de consejo. En las vecindades del centro histórico, el nombre se escuchaba rebotar en los pasillos encalados. Doña Concha, bajan su ropa que va a llover. Hasta los organilleros de las esquinas conocían su nombre. Con la llegada de los años 80, Concepción empezó a sonar como algo demasiado pesado para un tiempo que quería ligereza. Se retiró poco a poco de las cunas y se quedó habitando las fotografías amarillas y las lápidas de piedra volcánica de los panteones históricos. Número 12. Asunción. El 15 de agosto es una de las fechas más grandes del calendario litúrgico mexicano. La Asunción de la Virgen al cielo se celebraba con cohetes, misas de madrugada y procesiones entre flores y música de banda. Era natural que las niñas nacidas en esa época del año llevaran ese nombre como una especie de ofrenda compartida entre el cielo y la familia. En estados como Puebla, Veracruz y Tlaxcala, la tradición era tan arraigada que en ciertas parroquias rurales podías encontrar varias niñas con ese nombre, bautizadas el mismo año, el mismo mes, casi la misma semana. Asunción fue un nombre de fortaleza. Las mujeres que lo llevaron eran conocidas por madrugar más que nadie, por conocer los remedios de las plantas mejor que cualquier farmacéutico, y por tener respuesta para casi cualquier problema doméstico. La doña Asunción del pueblo sabía cuándo iba a llover según el color de las nubes. Conocía las hierbas que calmaban la fiebre, y las palabras exactas para calmar a un bebé que no dejaba de llorar. Su casa olía siempre a copal y a hierba recién cortada. Poco a poco el nombre fue perdiéndose en los registros civiles, diluyéndose lentamente como el humo del incienso que sube y desaparece. Hoy es rarísimo encontrar una niña que lo lleve. Número 11. Purificación. El 2 de febrero marca en México el Día de la Candelaria, fiesta que mezcla tradición indígena y devoción católica en una celebración única. En ese contexto, el nombre Purificación tenía sentido pleno. Era el nombre de las niñas que llegaban al mundo justo cuando la iglesia celebraba la purificación de la Virgen. Pura, purita. Así la llamaban en casa con esa tendencia mexicana a volver diminutivo todo lo que se quiere. En las parroquias del Altiplano Central, los padrones de bautizo de las primeras décadas del siglo XX muestran a Purificación apareciendo de manera constante. Las niñas que lo llevaron crecían con la conciencia de que su nombre significaba algo: limpieza, renovación, comienzo sin mancha. En las procesiones del 2 de febrero, las niñas llamadas Purificación tenían el honor de cargar al niño Dios, ataviado de blanco entre sus brazos. Era un momento que ninguna olvidaba. Lo contaban décadas después con los ojos brillantes, como quien recuerda haber tocado algo sagrado. Con el paso de los años, la longitud del nombre y su rareza comenzaron a pesar más que su significado. Hoy quedan solamente las abuelas que lo portaron con dignidad toda su vida. Número 10. Encarnación. Este es uno de los nombres más teológicamente profundos de toda la lista. La encarnación del Verbo, el momento en que la divinidad se hizo carne humana en el vientre de María, era uno de los misterios más solemnes del año litúrgico. Y sin embargo, las mexicanas que llevaban ese nombre lo humanizaban completamente con sus apodos: Chona, Chonita, Nacha. Esas versiones abreviadas transformaban lo sublime en algo cotidiano y de barrio. En los estados del norte, Coahuila, Durango y Chihuahua especialmente, Encarnación tuvo una presencia notable durante el siglo pasado. Los directorios telefónicos del Distrito Federal de los años 60 la muestran en cientos de entradas. Hoy, esas listas parecen páginas de otro mundo. En los mercados rodantes y en los patios de las vecindades,
El apodo Chona era parte del paisaje auditivo de las colonias populares. Las mujeres que lo llevaron eran conocidas por su carácter firme y por una autoridad moral que no necesitaba alzar la voz para hacerse sentir. El nombre comenzó su declive a finales del siglo XX. Sonaba largo, antiguo, difícil de encajar en un tiempo que prefería lo breve. Pero cada encarnación que existió fue evidencia de un México donde los nombres eran declaraciones de fe. Número 9. Trinidad. A diferencia de todos los anteriores, Trinidad era un nombre que podía cruzar el género sin problema. Pero en el caso femenino, y especialmente en el centro occidente del país, tuvo una presencia que vale la pena reconocer. La Santísima Trinidad, el misterio central del dogma cristiano, daba nombre a mujeres en Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí con frecuencia notable durante todo el siglo XIX y la primera mitad del XX. Trini, como le decían en casa, aparece en novelas de costumbres, en corridos revolucionarios y en registros de las primeras escuelas rurales del país. Las mujeres llamadas Trinidad que vivieron durante la Revolución Mexicana merecen un capítulo propio. Muchas fueron soldaderas. Seguían a los ejércitos no por elección romántica, sino por supervivencia y lealtad. Cocinaban en fogatas junto a los caminos, curaban heridas con lo que encontraban y cantaban canciones de cuna a los moribundos para que no se fueran solos. Muchas murieron lejos de sus casas sin que nadie las recordara con nombre. El nombre empezó a retirarse de los registros en los años 80. Hoy es un nombre en vías de extinción. Pero cada vez que alguien lo pronuncia, algo regresa. Número 8. Remedios. El santuario de Nuestra Señora de los Remedios en Naucalpan, Estado de México, es uno de los lugares de peregrinación más antiguos del país. La Virgen que ahí se venera fue asociada desde la época colonial con el auxilio divino en momentos de crisis, epidemias, sequías, guerras. No es extraño entonces que su nombre haya sido heredado a miles de mujeres como una forma de invocar protección desde el día del bautizo. Remedios era un nombre que circulaba en los barrios populares y en las comunidades rurales con la misma naturalidad. Las mujeres que lo llevaron tenían fama de ser resolutivas, de saber siempre qué hacer en una emergencia. En colonias como Tepito o La Lagunilla, la doña Remedios que vivía a media cuadra era una figura de autoridad informal. Atendía partos, preparaba pomadas, curaba el susto con ramas de pirul y agua bendita, y guardaba celosamente los conocimientos que su propia madre le había transmitido antes de morir. Con el paso del tiempo, Remedios fue cediendo su lugar a nombres más modernos. Hoy es otro de esos nombres que vivieron plenamente y se despidieron en silencio, sin que nadie les escribiera un epitafio. Número 7. Amparo. Nuestra Señora del Amparo prometía exactamente eso. Cobijo, resguardo, la certeza de que alguien te sostiene cuando el suelo se mueve bajo los pies. Y el nombre que derivó de esa advocación tuvo esa misma calidad en las mujeres que lo llevaron. Amparo era un nombre equilibrado, ni demasiado solemne ni demasiado cotidiano. Sonaba bien en la ciudad y en el campo, en la parroquia y en el sindicato. Las mujeres llamadas Amparo trabajaron en fábricas textiles, en talleres de costura de las colonias populares, en las cocinas de las casas acomodadas del sur de la ciudad. Cosían, planchaban, bordaban, vendían en el mercado. Llegaban a sus casas después de jornadas agotadoras y todavía encontraban energía para preparar la cena y revisar las tareas de los hijos. Sus manos nunca estaban quietas. Sus hijos las recuerdan así, siempre haciendo algo, siempre presentes aunque estuvieran cansadas, siempre con el delantal puesto como señal de que el trabajo nunca terminaba del todo. Amparo fue dejando los registros de nacimiento poco a poco. Quedó como imagen fija en un México que aprendió a moverse más rápido de lo que podía recordar. Número 6. Consuelo. Si hubiera que elegir el nombre más tierno de esta lista, Consuelo sería un candidato difícil de desplazar. Venía de Nuestra Señora del Consuelo,
advocación mariana vinculada con el alivio del sufrimiento y la compañía en el dolor. En los barrios obreros de Guadalajara, en las colonias populares de la Ciudad de México y en los pueblos costeros de Veracruz, Consuelo era un nombre frecuente y querido. Chelo, Chelito, Consuelito. Los diminutivos con que la familia transformaba ese nombre en algo todavía más cercano. El nombre tuvo su mayor presencia entre los años 30 y 60. Las Consuelos de esa época eran secretarias que tecleaban en máquinas Remington en oficinas del gobierno, enfermeras con cofias almidonadas en los hospitales del Seguro Social recién inaugurado, viudas jóvenes que criaban a sus hijos vendiendo tamales en la esquina o lavando ropa ajena. Después llegaron los nombres que sonaban a futuro y a novedad. Consuelo fue quedando en el pasado como una canción de cuna que se recuerda pero ya nadie canta. Sigue siendo hermoso. Sigue sonando a abrazo. Número 5. Soledad. Este es quizás el nombre más cargado emocionalmente de toda la lista. La Virgen de la Soledad es la imagen de María después de la crucifixión. Sola, de pie, envuelta en su manto negro. Es una imagen que habla de duelo y de dignidad al mismo tiempo. Y en Oaxaca, donde la Basílica de la Soledad es uno de los símbolos más reconocibles del estado. El nombre tuvo una presencia que va más allá de lo religioso y toca lo identitario. Chole, Cholita, Sole. Así le decían en casa. Las soledades que vivieron la época revolucionaria lo hicieron en condiciones extremas. Cargaban provisiones, curaban heridos, enterraban muertos. En tiempo de paz sembraban maíz, tejían en telares de cintura y recorrían las calles de las ciudades pregonando tamales o camotes cocidos. El Viernes Santo tenía un significado especial para ellas. Acudían a las iglesias vestidas de negro, rezaban de rodillas sobre el piso frío y acompañaban a la Virgen en su dolor con una devoción que no necesitaba explicación. Con el tiempo, el peso emocional del nombre fue haciéndolo menos atractivo para los padres, que querían algo luminoso para sus hijas. Hoy prácticamente no se usa. Pero Soledad sigue siendo uno de los nombres más honestos que ha dado este país. Número 4. Visitación. Aquí llegamos a uno de los nombres más desconocidos de toda la lista. La Visitación hace referencia al episodio bíblico en que María viaja para visitar a su prima Isabel, ambas embarazadas, en un momento de gozo compartido y fe que se confirma en el encuentro con el otro. El nombre fue utilizado principalmente en comunidades rurales del centro y sur del país, Michoacán, Guerrero, Chiapas. Nunca fue masivo, pero sí constante en ciertos contextos de profunda devoción al calendario litúrgico. Visita, tacha, los apodos con que la familia suavizaba su extensión. Las mujeres que lo llevaron vivían en pueblos pequeños donde la hospitalidad era una obligación moral. Preparaban atole y chocolate caliente para los peregrinos que llegaban a las fiestas patronales sin pedir nada a cambio. Recibir al extraño con lo mejor que tenías era, para ellas, una manera de cumplir con el mandato que llevaban inscrito en el nombre. Hoy Visitación ha desaparecido casi por completo de los registros de nacimiento. Quedó como un susurro guardado en los archivos de parroquias antiguas que huelen a papel viejo y a cera de velas. Número 3. Inmaculada. Este nombre llegó de España durante la época colonial y encontró tierra fértil en México, especialmente en ciudades con fuerte presencia eclesiástica como Puebla y Querétaro. La Inmaculada Concepción, dogma que afirma que María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia, era uno de los fundamentos más arraigados de la fe católica mexicana. Inma, Macu. Apodos que intentaban dar al nombre un tono más cotidiano sin quitarle su distinción. A diferencia de muchos de los nombres de esta lista, Inmaculada fue más frecuente en familias de clase media y alta, en hogares donde los hijos asistían a colegios católicos y donde el catecismo se estudiaba con la misma seriedad que las matemáticas. Las niñas llamadas así crecían en ambientes de disciplina religiosa estricta, rodeadas de imágenes sacras y de un código moral que no admitía ambigüedades.
Hoy es prácticamente inexistente. Quedó como una reliquia del lenguaje. Un nombre que pertenece a ese México donde la solemnidad no era un defecto, sino una forma de respeto. Número 2. Natividad. Diciembre en el México rural de la primera mitad del siglo XX era una fiesta larga y sonora. Las posadas comenzaban el 16 y el 25 llegaba con misa de gallo, ponche de frutas y el nacimiento armado con musgo y figuras de yeso. Las niñas que nacían en ese mes recibían a veces un nombre que celebraba el acontecimiento. Natividad. Era una manera de decir que esa niña era parte del milagro, que su llegada al mundo coincidía con la llegada más importante de la historia sagrada. Nati, Natita. Las variantes familiares de un nombre que tuvo su mejor momento entre los años 20 y 50. En las poderosas ciudades, las natividades trabajaban en tiendas departamentales como el Palacio de Hierro o Liverpool, vendiendo juguetes o metros de tela con amabilidad profesional. En las oficinas de gobierno tecleaban en máquinas Olivetti, atendían al público con paciencia y guardaban su lonchera en el cajón del escritorio, como un pequeño secreto doméstico en medio del trabajo formal. Con el paso de las décadas el nombre fue perdiendo vigencia, y Natividad se quedó habitando las actas de nacimiento antiguas y las credenciales de las señoras que hoy tienen 80 años y más. Número 1. Epifanía. Y llegamos al nombre que prometí al inicio, el más desconocido, el que guarda en sus sílabas uno de los episodios más fascinantes del calendario cristiano. La Epifanía celebra la manifestación de Jesús a los Reyes Magos. Ese 6 de enero cuando el misterio se revela ante los ojos de quienes vienen de lejos a buscarlo. Era una fiesta de luz y de descubrimiento, y el nombre que surgió de ella tenía exactamente esa calidad. Extraordinario, poco frecuente, imposible de olvidar una vez escuchado. Pifa, Fanny, Epi. Apodos que las familias usaban para hacer más manejable un nombre que llegaba con todo el peso de lo sagrado encima. Epifanía nunca fue popular en ningún sentido estadístico. Era raro incluso en su propia época. Pero existió. Aparece en registros parroquiales de Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Siempre vinculado a comunidades de profunda devoción y a familias que tomaban el calendario litúrgico como estructura de la vida entera. Las niñas que nacían en enero con ese nombre crecían con la conciencia de que su llegada al mundo tenía una carga especial. Sus familias las miraban como presencias que coincidían con un momento de revelación divina. Aprendían que su nombre significaba manifestación, que lo divino puede hacerse visible en lo cotidiano. Hoy es prácticamente imposible encontrar a alguien que lo lleve. Epifanía quedó escondida en los archivos, esperando que alguien la recuerde. Y así terminamos este recorrido por 15 nombres que fueron, cada uno a su manera, una forma de decirle algo a Dios el día que una niña llegaba al mundo. Nombres que no eran etiquetas, sino oraciones. Que no eran modas, sino actos de fe cosidos al alma de un país que creía que nombrar bien a una hija era la primera y más importante de las responsabilidades. Somos hijos, nietos y bisnietos de esas mujeres, de las refugios y las socorros, de las concepciones y las asunciones, de las purificaciones y las encarnaciones, de las trinidades y las remedios, de las amparos y las consuelos, de las soledades y las visitaciones, de las inmaculadas, las natividades y las rarísimas epifanías. Mujeres que cargaron su nombre con dignidad toda la vida y que nos dejaron, sin saberlo, una herencia que vale más que cualquier cosa material. ¿Conociste a alguien que llevara alguno de estos nombres? Déjanos saberlo en los comentarios. Y si este video despertó algo en ti, algo que huele a casa de abuela, a veladora encendida o a tortillas en comal, dale like y suscríbete. Porque seguiremos rescatando la memoria de ese México que ya no está, pero que, mientras lo recordemos, tampoco se va del todo.